fase, que es la ordenación de datos. Y en esta tarde vamos, siempre en la segunda fase de la estadística, nos toca hoy explicar la clasificación de datos. Entonces les voy a presentar el contenido y cualquier duda que ustedes tengan, jóvenes, por favor, plantéenla. Aquí tratamos de resolverlo. Vamos entonces, voy a presentarles entonces el contenido, compañeros. Jóvenes, pueden ver en su monitor el tema segunda fase de la estadística. Sí, licenciado. Muchas gracias. Pues miren, jóvenes, desde la clase anterior ya comenzamos la segunda fase. Y explicamos la parte de la ordenación. Y en esta tarde vamos a hablar de la clasificación de los datos, que también es parte de esta segunda fase. Entonces veamos, jóvenes, si se recuerdan, pues partimos de un cuadro como este, donde los datos están ordenados, y luego obtuvimos este otro cuadro. Este cuadro se llama cuadro de distribución de frecuencia, solo que le vamos a agregar con datos no agrupados. Miren, jóvenes, como resultado de la ordenación de este cuadro, que es un cuadro extenso y que para presentarlo en una sola página tuvimos que dividirlo en 7 columnas y 15 filas, pues ya ordenados y registrados los datos en una distribución de frecuencias, ya tenemos un cuadro, digamos, más resumido, que es este. ¿Qué es este? Miren, compañeros, y se llama cuadro de distribución de frecuencias con datos no agrupados. Sin embargo, fíjense, jóvenes, que este cuadro aún resulta grande. Aunque ya un cuadro como estos, compañeros, nos permite
nos permite observar el comportamiento de la variable que estamos estudiando. En este caso, la variable son las notas del primer semestre del curso de estadística descriptiva. Y podemos ver, jóvenes, que, miren, fíjense que voy a tratar de grabar esta clase. Permítame un momentito. Permítame un momentito. A ver. Abrir llamada. Miren si me pueden ayudar aquí, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Sí, Verá, en la parte de derecha tiene como una barrita. ¿Podría sí, bajar? ahí está. Aquí, No, en la parte derecha. Hay una linita aquí, color gris. No, no, no. La otra. La siguiente. esta. Esa de ahí. Ajá. Dale para abajo. Ahí están las demás opciones. Inicia grabación. Ah, sí, después no la miraba. Le agradezco mucho. No hay de qué. Bueno, vamos a comenzar a grabar, compañeros. Bueno, miren, compañeros, yo les decía que como resultado de la ordenación de los datos, obtenemos un cuadro de distribución de frecuencias con datos no agrupados, que es este que está acá. Fíjense que este cuadro ya nos permite a nosotros observar el comportamiento de la variable que estudiamos. Jóvenes, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable, compañeros? Pues la variable son las notas del primer semestre de estadística descriptiva. Y ven acá, por ejemplo, que hay notas muy bajas, 33, 37, 38, 39, 40, son notas bajas. Pero podemos ver que notas bajas sacaron relativamente pocos estudiantes y que ya en la medida que van creciendo las notas, también aumenta el número de estudiantes. De tal manera que si ustedes ven, la mayoría de estudiantes, el número, diríamos, grande de estudiantes, miren, acá está la mayoría de estudiantes, buen número de estudiantes sacó entre 58 y 73 puntos. También podemos darnos cuenta que hay notas altas, ya unas 75, 80, 87 son notas altas, pero que también fueron pocos estudiantes los que sacaron notas muy altas.
También podemos darnos cuenta que la nota, Licenciado, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Fíjese que algunos compañeros quieren entrar. Va, ahorita vemos. También Gracias. fíjense que la nota que más sacaron los estudiantes fue 65, ¿verdad? A 10 estudiantes. ¿Saben ustedes cómo se llama este 65, que fue la nota que más estudiantes sacaron? ¿Alguien lo sabe? Sería la moda, licenciado. Esa es la moda. La moda se llama. La moda es el dato que más se repite, el valor que tiene la frecuencia más alta. Bueno, pero fíjense ustedes que aún con un cuadro de distribución de frecuencias como este, pues fíjense que aún así es un cuadro largo, extenso todavía, miren. Y en estadística es preferible tener cuadros todavía más cortos. Y para hacer más corto un cuadro como esta distribución que tenemos acá, pues tenemos que agrupar los datos. Y aquí le llamamos clasificación de los datos, porque vamos a obtener grupos que les vamos a llamar clases. Entonces, vamos entonces a aprender a clasificar los datos. Entonces, pongámosle atención a la clasificación. Miren pues, compañeros. Fíjense, jóvenes, que cuando nosotros clasificamos los datos, se le llama así clasificación porque, porque formamos grupos que se llaman clases. Y cuando ya clasificamos los datos, pues elaboramos un nuevo cuadro que se llama distribución de frecuencias, pero con datos agrupados. Cuadro de distribución de frecuencias con datos agrupados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este que está acá ya es un cuadro de distribución de frecuencias con datos agrupados. Bueno, miren pues, compañeros, vamos a aprender a clasificar los datos, a construir clases, a formar grupos. Y para formar grupos necesitamos calcular el intervalo de clase. El intervalo de clase. Le voy a poner intervalo de clase. También recibe el nombre de anchura de clase. ¿Y qué es un intervalo de clase? Dice que es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos. La diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos o dos fronteras de clase consecutivas. Miren, para poder comprender esta definición, vamos a tener que primero calcular las clases. Ahora, fíjense, jóvenes, que aquí
vamos nosotros a calcular el intervalo de clase. Se decía que para poder elaborar clases, primero necesitamos el intervalo de clase o la anchura de clase. Y para hallar el intervalo de clase, pues los expertos en estadística, particularmente el señor de apellido Sturges, propone esta fórmula que es muy utilizada para encontrar el intervalo de clase. Y como decía anteriormente, el intervalo de clase es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos. Ahorita no, posiblemente no entendamos qué es esto. Más adelante vamos a hallarlo, pero por lo menos ahorita lo que sí les voy a explicar inicialmente es cómo vamos a aplicar esta fórmula del intervalo de clase que se identifica con una I minúscula. Entonces, compañeros, pongámosle atención a esto del intervalo de clase. Primero la I quiere decir intervalo. Repito, quiere decir intervalo. Se lo repito, compañeros, porque fíjense que muchos de ustedes tienden a decir no intervalo, sino que dicen intervalo. Miren, si fuera intervalo, tuviera una tilde en esta E y fuera una palabra esdrújula. No, pero es una palabra grave. Entonces se escribe así, sin tilde, intervalo. Repito, no es intervalo, es intervalo. Bueno. El intervalo, fíjese que dice acá en esta fórmula, miren pues, es igual al rango partido 1 más 3.322 por logaritmo de n. Bueno, ahorita posiblemente ver intervalo y todo eso van a decir ya se complicó la cosa, pues fíjense que no. Fíjense que esta es una fórmula, como les decía, propuesta por Sturges, y ese 3.322 va a ser siempre una constante. Pero vamos a explicar poquito a poco esto del intervalo. Ustedes esta fórmula la tienen en su libro, en la página 62 y la página 63. Al final de la 62 está precisamente el intervalo de clase. Intervalo de clase. Bueno. Entonces le decía que el intervalo de clase, el intervalo es igual al rango. Rango, miren. Ahora vamos a explicar qué es el rango. El rango, ya que se le llama también oscilación o amplitud, pero aquí en la clase le vamos a llamar, casi siempre le vamos a llamar rango. Yo siempre le voy a llamar rango. Esto que está acá, miren, tal y como nos lo propone Sturges, rango. Dice que es la diferencia, miren pues, es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo
de x más 1. Y esto se nos tiene que quedar porque nosotros tenemos que calcular intervalos. Es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de x más 1. Entonces aquí nosotros vamos a calcular ese intervalos sobre este cuadro. Y lo que nos dice que es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de x más 1. Jóvenes, ¿cuál es el valor más alto de x? 87. 87. ¿Y el valor más bajo? 33. 33. Entonces restamos 87 menos 33 y nos da ¿cuánto, jóvenes? 54. 54. A esto le sumamos, ¿cuánto le sumamos? 1. 1. ¿Y cuánto nos da? 55. 55. Entonces, jóvenes, nuestro rango acá, nuestro rango es 55. ¿Entendieron de dónde saqué el 55? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces vamos, sigamos pues, compañeros. Vamos con el rango. Dice rango, oscilación o amplitud. Es la diferencia entre valor más alto y más bajo de x más 1. Bueno. Ahora, en esta fórmula, esta palabra, esta abreviatura low quiere decir logaritmo. Sí. Entonces, compañeros, vamos aquí a hallar el logaritmo de n, porque ese 3.322 es una constante que siempre vamos a poner. Una constante que siempre vamos a poner, miren, compañeros. Bueno. Ahora, vayamos y al final tiene esta n, miren. Aquí logaritmo punto n. Como la n esté pegado al eso quiere decir el logaritmo de n. El logaritmo de n. Y n, compañeros, como lo vimos la última clase, es el número total de frecuencias. Es el número total de datos. ¿Verdad? O sea, aquí, n solo que aquí está con mayúsculas, vamos a arreglarlo acá. No aparecen unas con... Ay, no puedo. No puedo más. A ver. Entonces, n, compañeros, es, como ven ustedes en este cuadro, es 94. Bueno. Entonces, hallemos inicialmente todos los símbolos que nos ponen en la fórmula. Primero el rango, ya lo hicimos. El valor más alto de x, que es 87, menos el valor más bajo de x, que es 33, y ustedes lo calcularon y les dio 54. Pero más 1. 54 más 1 es 55, de manera que el rango es 55. Vayamos y pongamos
En lugar de rango, pongamos de una vez 55. Este rango partido 1 siempre va a ser 1. Más 3.322, les decía, también es una constante. Esto multiplicado por el logaritmo de n. Miren, jóvenes, vamos a hallar el logaritmo de n. Van a ver que no es muy difícil. Miren pues, yo tengo aquí una calculadora semicientífica, pero también lo pueden hacer en su móvil. Van a la calculadora. Aquí tengo la calculadora, va a ser difícil, que lo miren. Aquí nos sale una calculadora bien sencilla que solo tiene las operaciones simples y también tiene porcentaje. Y para convertirlo en una semicientífica lo pone así, horizontal. Forma horizontal y ya se convierte en una calculadora semicientífica. ¿Cómo salió? ¿Ya aprobaron? Y ahí ya me sale el logaritmo y toda la cosa que ve. Va a ser difícil que lo vean. Pero volteen ustedes, pongan horizontalmente su teléfono. Y ahí le dan logaritmo, donde dice log, pushan, arriba sale log con un paréntesis, luego ponen el 94 y luego le dan igual. ¿Estamos? ¿Cuánto les dio? 1.97. Sí, les da Una cantidad larga. Una cantidad bien larga. Entonces, miren, compañeros, sí es una cantidad bien larga. Pero nosotros cuando se hace manualmente, pues podemos dejarlo solo con tres decimales. Aquí hay uno después de este, miren, compañeros. Y cuando el número, el cuarto decimal, es menor que 5, entonces ese tercer decimal lo dejamos igual. No lo aproximamos, lo dejamos en 3. Y entonces podemos ponerlo solo así, miren, compañeros. Ahora, como tenemos la calculadora, podemos también utilizar todos los decimales porque lo tenemos aquí en la calculadora. Ahí está. Bueno, entonces, como lo estamos apuntando acá y lo hicimos a mano, así, manualmente, entonces lo vamos a dejar así con 3 decimales, que manualmente así lo operamos. Pero repito, pueden también utilizar todos. Bueno, aquí lo vamos a poner Licenciado, con perdone, 3. ¿Sí? el logaritmo siempre lo va a sacar de n. Siempre lo vamos a sacar de él. Ah, ok. Siempre. Sí, Gracias, licenciado. para servirle. En este caso es 94, entonces ponen ahí log 94 igual y ya les sale el logaritmo. Ahora en los exámenes normalmente yo les pongo el logaritmo de una vez. Bueno, porque a veces puede ser que no tengan una calculadora científica, pero ya ven que en el móvil se encuentra también las calculadoras semicientíficas. Bueno, sigamos, compañeros.
Ahora, entonces, ya podemos sustituir con valores todos nuestros símbolos. 55, 1 más 3.322, esto siempre va a ser 1 más 3.322. Y el logaritmo de n, que es 1.973. Ahora, miren, jóvenes, para poder operar adecuadamente esta fórmula, comenzamos con estas operaciones más específicas. Aquí abajo fíjense que hay una suma y una multiplicación. Ahora, cuando esto sucede, primero, jóvenes, realizamos la multiplicación. Si primero sumamos acá, no nos va a salir el resultado. Para cuando existen estas indicaciones de sumas y multiplicaciones, repito, primero multiplicamos. Si no lo hacemos así, nos sale incorrecto. Entonces multipliquemos 3.322 por 1.973 nos da 6.54306. Después del 4 aquí hay un 3, un 0 y un 6. Como el cuarto decimal no llega a 5, dejamos el tercero sin movimiento, sin aproximarlo, dejamos 6.554. Cualquier duda que tenga me pregunta. Bueno, luego, jóvenes, luego que ya tenemos indicada esta operación, ahora ya sumamos. Sumamos esto. 1 más 6.54 es 7.554. Ya nos queda 55 entre 7.554. Y si dividimos 55 entre 7.554, nos da 7.80. Por 7.5. Nos da 7.80. Pero fíjense que aquí hay un 0. En el resultado original aquí hay un 0 y aquí hay un 9. Como el cuarto decimal pasa de 5, entonces el tercer decimal lo aproximamos al número inmediato superior, que es 1. Y lo dejamos así, miren. ¿Estamos? De todas formas, no nos afecta. Porque aquí necesitamos un número entero. Necesitamos un número entero. Como el primer decimal no llega a 5, entonces este 7 se queda 7, no se aproxima. De manera entonces que nuestro intervalo es 7. ¿Estamos, compañeros? Cualquier duda que tengan o cualquier repaso que quieran, con mucho gusto lo hacemos. Bueno. Ahora este 7. Miren pues, compañeros. Miren pues ahora qué vamos a hacer con este 7. ¿Qué es este 7, compañeros? Nuestro intervalo. Es el intervalo.
Muy bien. Ahora, miren, fíjense que vamos a hacer una cosa para hacerlo todavía un poquito más, miren, vamos a copiar, para hacer un poquito más despacio. Miren, pues, vamos a pasar esto para acá. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a pasar el cuadro, vamos a hacerlo más sencillo, lo voy a poner lo más sencillo posible. Vamos a copiar el cuadro también. Acuérdense que todos los cuadros siempre hay que ponerle, y preferiblemente ponerle la fuente. Siempre. Ahí está. Ahí está su fuente. Miren, compañeros, ahora este otro que tenemos acá, vamos a dejar solo esto, porque después vamos a aprender a hacer esto. Permítame un momentito. Vamos a ver, inicio. Y vamos a quitarle esos de ahí. Bueno, aquí tenemos un cuadro bien sencillo. Vamos paso a paso. Miren pues, compañeros, ¿de qué nos va a servir este 7? Vamos a hacerlo lo más despacio posible. Vamos a construir clases. Y jóvenes, vamos a quitarle, vamos a quitar esto también. Vamos a borrar ahí. Miren pues, ¿cómo construimos nuestra primera clase? Miren pues, para que todos procedamos de la misma manera, nuestra primera clase es 33. 33. Nuestro primer número, el primer número que está acá, miren, del lado izquierdo, este se llama límite. Todos estos que están aquí de primero en cada grupo es el límite inferior. Fíjense, joven. Bueno, es el límite inferior. Todos estos que están acá, ¿ven? Vamos a borrar esta para enseñarles cómo se construyen los demás. Miren pues, ya pusimos acá nuestro límite inferior. ¿Por qué 33? Pues porque es nuestro valor más pequeño. Y vamos a comenzar así para que todos hagamos nuestros cuadros con el mismo procedimiento. ¿Entienden? Y este va a ser nuestro límite inferior de la primera clase. Cada clase está formada por dos límites. Un límite inferior y un límite superior. Bueno, ahora nosotros tenemos que nuestro intervalo, ¿cuánto es, compañeros? ¿Cuánto es nuestro intervalo? 7. 7, miren pues. Ahora ya vamos a utilizar el 7, pero regresemos
a donde definimos qué es el intervalo. Dice que es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos. Es la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos. Este es el intervalo de clase. Entonces, vean, vamos a tener aquí nuestro siguiente límite inferior. Y entonces, nuestro siguiente límite inferior, compañeros, es 33 más el intervalo. 33 más el intervalo. ¿Estamos? ¿Y cuánto es 30? ¿Cuánto es el intervalo? 7. 7. Entonces, 33 más 7, ¿cuánto es? 40. 40. 40. Entonces, jóvenes, nuestro siguiente límite inferior es 40. ¿Cómo lo obtuvimos? Pues le sumamos al primer límite inferior el intervalo y nos da 40. Si nosotros restamos 40 menos 33, nos da 7. Este es el intervalo, miren. Por eso definimos el intervalo como la diferencia entre dos límites de clase inferiores consecutivos. ¿Ven, compañeros? Bueno, ahora vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio. Despacito para que aprendamos a hacer los límites. Vamos a agrandarlo un poquito más porque lo puedan ver ustedes. No miran qué estoy haciendo. Allá se mira mejor, ¿verdad, compañeros? Miren, compañeros, entonces fíjense que aquí ya tenemos todos los límites inferiores. ¿Cómo los obtuvimos? Pues al primer límite inferior le sumamos 7. Al siguiente límite inferior también le sumamos 7. A este le sumamos 7, a este le sumamos 7 y a este le sumamos 7. ¿Por qué 7? Pues porque es el intervalo. ¿Entienden, jóvenes? Ahora vamos a construir los límites superiores. Bueno, fíjense que el límite superior de nuestra primera clase es un número inferior a 40. O sea, si aquí es 40, ¿aquí cuánto sería, compañeros? 39. Aquí sería 39. O bien, al 33 le sumamos el intervalo menos 1. O sea, menos 1. O sea, le sumamos 33. 7 menos 1 es 6. 33 más 6 es 39. No sé si me agarraron la onda. Aquí el primer límite superior, es el límite inferior siguiente menos 1. Aquí tenemos 39, miren, jóvenes. O bien, al 33 le sumamos 6. ¿Por qué 6? Porque es el intervalo menos 1. 7 menos 1, 6. Aquí igual, 40 más 6 es 46, que es un número inferior al 47.
Y aquí serían 53, porque aquí es allá 54. Aquí serían 60. Aquí, ¿cuánto sería, compañeros, acá? 67. Sí, es 61 más 6. O 68 menos 1. 67. ¿Y cuánto, compañeros? 74. La otra, 81. 81. 81. Ahora el último grupo. El último grupo. Nick puso 80 en vez de 81. Ah, ese tiene toda la razón, señorita. Gracias, ¿veo? Sí, ese error, ya la cosa no nos sale bien. Entonces, aquí lo que hacemos es que como ya no hay otra clase, entonces le sumamos 6. 82 más 6, ¿cuánto es, compañeros? 88. Muy bien. Fíjense que cada grupo que está en cada fila se le llama clase. Esta es una clase. Cada clase está formada por 2 límites. El primero se llama límite inferior y el segundo se llama ¿límite qué, compañeros? Superior. Superior. Bueno, ahora también hay que tomar en cuenta que estos límites son llamados límites nominales. Más adelante les vamos a explicar por qué se le llaman así. Pero por el momento, le llamémosle solo límites o límites nominales. Ahora, jóvenes, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cómo vamos a obtener la frecuencia? Pues miren, vamos a pasar para acá para que nos dé más. ¿Cómo obtuvimos la frecuencia de cada clase? Miren pues, vamos a poner esto acá para que... Bueno, miren pues, compañeros. Miren pues, bueno, vamos a repasar una cosa, vamos a ir repasando. Vamos a ver acá, aquí está, no tenemos la definición de clase acá, tampoco aquí puras operaciones. Vamos a ir a nuestro documento. Miren pues, compañeros. Miren pues, aquí vamos a repasar ciertas definiciones. Aquí lo que estamos haciendo, compañeros, es construir un cuadro de distribución de frecuencias con datos agrupados. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, con datos distribuidos en clases. Bueno, ahora miren, a esto es lo que yo veo, miren. ¿Qué son las clases? Las clases son divisiones o categorías en las cuales se agrupa un conjunto de datos ordenados con características comunes. O sea, estos datos se refieren a las notas. Son divisiones o categorías
en las cuales se agrupa un conjunto de datos ordenados. Recuerda que ordenamos los datos. Fíjense bien, ordenamos nuestros datos. Y para ordenarlos, pues construimos esta distribución de frecuencias. Aquí ya están ordenados. Ahora nosotros estamos construyendo un cuadro de distribución de frecuencias, pero con datos agrupados en clases. Pues cada clase es una categoría, es una división, es un grupo en que se dividió una serie de datos ordenados. Y están, fíjense bien, están agrupados de tal manera que cada clase es del mismo tamaño. Miren, todas las clases. Miren, todas, entre el 33 y el 39 hay una diferencia de 6. Y en esta última también. Porque sí, fíjense jóvenes que aunque no haya una nota 88, tenemos que poner 88 acá para que nuestra clase sea de igual tamaño que las demás. Entonces son categorías, todas son del mismo tamaño. Cualquier duda, jóvenes, pueden preguntar. Bueno, entonces cada grupo, jóvenes, cada categoría que se encuentra en cada línea se llama clase. Y la clase está formada por dos límites. Miren, el límite inferior de clase, que es el valor inicial y más bajo de una clase. La cifra más pequeña de las diferentes clases. Y otro límite que se llama superior, límite superior de clase. Es el valor final y más alto de la clase. Es la cifra mayor de las diferentes clases. Bueno, mire, solo una aclaración. Fíjense que yo a cada grupo, de datos compuesto por un límite superior y un límite inferior y un límite superior, yo le llamo clase, para no confundir. Ahora, sí les digo que en muchos prontuarios de estadística y muchos compañeros no le llaman clase, sino que le llaman intervalo. Yo pienso que llamarle intervalo nos tiende a confundir, porque sucede que la diferencia entre cada clase no es precisamente el intervalo, sino que es el intervalo menos 1. Ahora, entre un límite inferior y el otro límite superior, o sea, entre 33 y 40, aquí sí hay un intervalo, mi joven. Entonces, debido a esa confusión, yo a estos grupos yo les llamo solamente clase. Y personalmente considero que es lo más adecuado. Y la diferencia entre un límite inferior y otro límite inferior, ese sí es el intervalo. Entonces, compañeros, una vez aclarado esto, vamos a calcular las
las, eh, las frecuencias. Pero ahora son frecuencias para datos agrupados. Pues mire, pues jóvenes, ¿cómo obtenemos nuestras frecuencias? Fíjense bien. Esta es una clase que comienza con 33 y termina con 39. Los límites nominales son números enteros. Son datos discretos. ¿Se acuerdan de los datos cuantitativos discretos, compañeros? Y también estos límites se le llaman límites discretos, porque está compuesto por datos cuantitativos discretos, miren, jóvenes, enteros. Entonces, yo les decía, el primer límite es 33, el límite inferior y el límite superior es 39. Entonces, jóvenes, buscamos aquí en nuestra distribución de frecuencias con datos no agrupados y abarca desde el 33 al 40, miren compañeros. 33 al 40. Y sumamos todas las frecuencias del 33 al 40. ¿Cuánto nos da esto, jóvenes? Seis. Nos da 6. Le ponemos acá 6. Miren, cuando si está bien. Bueno, ahora vamos con con la otra clase. 40 al 46. Miren. Aquí hay una llave, miren, ya está hecha ahí. 40 al 46. Aquí sumamos también todos los intervalos, o sea, acá miren, ¿cuánto nos da? 9. Nos da 9. Entonces venimos y ponemos 9 acá. Sigamos. Vamos a ver, 22, 29, 22. Vamos a hacerlo de nuevo todo, porque así aprendemos, ¿verdad, compañeros? Ahora del 47 al 53. Pero fíjense que no hay 47. Entonces comenzamos con el 48 hasta el 53. Tampoco hay 53. Entonces del rango del 47 al 53 encontramos estos tres. ¿Entendieron? ¿Y cuánto nos da aquí con estas frecuencias, compañeros? 9. Nos dan 6, 9. 9. Vamos ahora del 54 al 60. Aquí hay bastante. 54 al 60, no hay 60, sino hasta el 61, entonces nos quedamos en el 59. ¿Cuántos hay ahí, jóvenes? 13. 5, 9, 13. Ahora 61, 67. 61, 67. ¿Cuánto nos da ahí? 11, 29. 29.
y nos da 29. Luego del 68 al 74, no hay 74, nos quedamos en el 73. Y aquí nos da 12, 17, 22. 22. 22. Seguidamente del 75 al 81. Que serían solo estos dos. Y aquí es, ¿cuántos jóvenes? 4. 4. Muy bien. Y el último rango, aquí ya solamente tiene un número, miren. Del 82 al 88 solo está el 87, entonces nos quedamos con 2. Entonces ven rápido, aquí todavía ven rápidamente ustedes cómo la mayor cantidad de estudiantes sacó entre 54 y 74 puntos. Pero el mayor número de estudiantes se encuentra entre 61 y 67 con 29 puntos. Miren. Hay notas bien bajas, pero hay solo 6. Un poquito más altas, 9. Un poquito más altas, 9. Más altas, 13. Ven cómo van subiendo, va subiendo el número de estudiantes a medida que suben las notas. Llega un punto en que hay un gran número de estudiantes. Aquí todavía entre 68 y 74 hay bastantes estudiantes. Hay 22 estudiantes. Ahora, solo aquí hay más de la mitad de estudiantes. ¿Eh? Ahora, aquí son notas bien altas, pero hay muy pocos estudiantes que sacaron altas. Notas altas. ¿Ah? Muy pocos. Y notas bien altas, todavía menos. Solo 2. Les costó la estadística descriptiva a los muchachos. Bueno. Ven ustedes cómo con este cuadro siempre todos los cuadros como jóvenes llevan su está muy grande aquí la cosa. Vamos a ver si lo podemos reducir. No va a costar mucho. Le quería poner el encabezado, pero me va a costar mucho. Voy a hacerlo después. Bien, jóvenes, ¿hay alguna duda respecto de cómo construimos esta distribución de frecuencias, jóvenes, con datos agrupados? Por ahí Keila Lucía tiene una pregunta. Sí, Keila. licenciado. Usted, no sé si le mencionó, pero aquí en el ejercicio usted colocó 8 clases. Pero nosotros, ¿cuántos deberíamos de poner en algún ejercicio que usted nos ponga? ¿O siempre son 8 clases? Mire, yo estaba calculando hoy en la mañana y aquí en esta parte de estadística vamos a para que todos los ejercicios tengan un punteo, vamos a darle un punteo de 0.5 a los ejercicios para que vayan ustedes sumando sus notas y vamos completando su zona. Le ponemos 0.5 porque fíjense, jóvenes, que hay un
la investigación vale 15. Y entonces, si no, nos va a quedar muy bajo el valor del examen parcial. Y entonces, más o menos, vamos a tener 0.5 por ejercicio de estadística. Más o menos, Keila precisamente está calculando hoy en la mañana. ¿Estamos, Keila? Licenciado, yo le preguntaba con respecto a lo que vimos ahorita de la clase 1 y 2 que usted nos decía, en la tabla que nos acaba de enseñar, en donde nos decía que, por ejemplo, a 33 le sumábamos el intervalo y nos daba 40 y así, y nos decía que se llamaban clases y que algunos se decían intervalo. No sé si escuché mal el nombre o si era clase, pero a eso me refería yo, a la tabla que usted colocó ahí. Ya le agarré la onda. Miren, pues, vamos poquito a poco para resolver la estructura. Este fue el que resolvimos, ¿verdad? Vamos a ver si esto está un poquito, está muy grande la. Mire, pues, aquí está el que resolvimos. Esta es una distribución de frecuencias con datos agrupados. No sé si lo que le voy a decir le resuelve la duda, porque es bastante, ya la sentí bastante larga. Entonces, mire pues, aquí nos salieron 8 clases, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. ¿Por qué nos salieron 8 clases? Pues porque en primer lugar tomamos en cuenta el intervalo, que es 7. Y comenzamos con el valor menor de X, que es 33. Ahí partimos y nos ayudamos del intervalo. Entonces, la distancia entre cada límite inferior es el intervalo, o sea, 7. Miren, en la última clase, esta es la última. ¿Por qué la última? Porque fíjense que nosotros, nuestra distribución de frecuencias con datos no agrupados, el valor más alto es 87. Y ya con esta octava clase abarcamos todos los valores, todas las notas que obtuvieron los estudiantes. Incluso el 88 es mayor todavía que el 87. Entonces, 8 clases es un número adecuado para una distribución con datos agrupados. Entonces, nos salieron 8 clases porque el valor más bajo es 33, el valor más alto es 87, el intervalo es 7, que ese intervalo nos permite obtener un número adecuado de clases. Ahora, normalmente en los ejercicios nos van a salir entre 7, 8 o 9 clases, ¿no? Más o menos por ahí va a estar el número de clases. Yo no sé si esto que le estoy explicando le resuelve la duda que usted me está planteando, si no, vuelva a planteármela, señorita. Sí, licenciado, sí entendí. Entonces, las clases llegan hasta donde abarque el valor más alto, ¿verdad? Exactamente, cuando la última clase abarque el valor más alto, aquí miren, entre este 82 y 88 ya usted cubrió todos los valores de esta variable, que era 87. Y el 87 ya está acá. Si hubiera, por ejemplo, un 90, ahí sí tendríamos que abrir otra clase, ¿entienden? Para que aquí, ya del 87, del 89 al más 6, al 95 nos cubriera
la otra nota. Pero en este caso no hay otra mayor, entonces es suficiente con 8 clases. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Para servirle. Sí les resolví la duda. Sí, sí, muchas gracias, ya entendí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, que quieran ustedes hacer? Licenciado, disculpe, usted había mencionado que los límites nominales son números discretos, pero yo solamente quisiera confirmar que también se puede realizar una tabla con números continuos, o no se podría. Muy bien. Perita un momentito. Mire, Luis Pedro me hace la pregunta. Estos que pusimos aquí, compañeros, son límites nominales. Con tal y como él lo dijo, estos son los límites de cada clase son números enteros. Son números discretos. Bueno, y comenzamos nosotros construyendo una clase con límites nominales. Fíjense, compañeros, así comenzamos a hacer nuestra clase. Ahora, nosotros también podemos hacer, como dice el compañero, una tabla con números continuos. Y si lo hacemos con números continuos, entonces ya no son límites nominales, sino que se llaman límites reales o fronteras de clase. Fronteras de clase. Entonces, eh, a partir de estos límites nominales, podemos nosotros construir límites reales, o se le llaman también fronteras de clase. Aprovechando la pregunta, compañeros, se llaman límites reales o, como les dije, Frontales, creo que mencionó. fronteras de clase, se llaman. Fronteras de clase. Los límites reales y las fronteras de clase se utilizan para obtener ciertas medidas. No se utilizan los límites nominales, sino que se utilizan los límites reales o fronteras de clase. Y vamos a aprender precisamente a construir los límites reales o fronteras de clase. Aprovechando la pregunta del compañero. Miren pues. Para el primer límite real miren, pues, ese es el procedimiento común, normal, más frecuente, y el que nosotros vamos a utilizar aquí en la clase. Al primer límite, o sea, al límite inferior, al límite inferior nominal, le restamos 0.5. 0.5. 33 menos 0.5, ¿cuánto nos da, compañeros? 32.5. Nos da 32.5. Este es nuestro primer límite nominal. Vamos a necesitar de ampliar más esto.
Bueno, ahí estamos. 32.5. Y al límite superior nominal le sumamos 0.5. ¿Cuánto sería entonces ahí, compañeros? 39.5. 39.5. Ya tenemos nuestra primera clase, pero y ahora estos se le llaman límites reales o fronteras de clase. Y muy frecuentemente se utilizan los límites reales. ¿Verdad, compañeros? Y lo mismo hacemos para los demás. Lo mismo. Aquí, ¿cuánto sería? Aquí, mire, jóvenes, aquí sería 40 menos 0.5, sería 39.5. Es igual a este límite superior, mire, resulta igual. ¿Y aquí cuánto sería, compañeros? ¿Estamos? Aquí, aquí el siguiente límite inferior, ¿cuál sería, compañeros? 46. El 46.5, que es este mismo que es superior en la clase anterior. ¿Y aquí cuánto sería? 53.5. Sí, y así vamos construyendo. Aquí tenemos el mismo 53.5 y aquí tenemos 60.5. Y es 60.5, 60.5 y es 67.5. Y es 67.5. En este lado tenemos 74.5. Aquí tenemos 74.5. ¿Y en este cuánto es, jóvenes? 81.5. ¿Y abajo cuánto es? 81.5 y 88.5. Y el último, 88.5. Miren, jóvenes. Dice que el intervalo es la diferencia entre dos límites de clase, dos límites reales de clase consecutivos. Miren lo que dice aquí. Aquí vamos a hacerlo más pequeño. Mire, o es la diferencia entre dos fronteras de clase consecutivas. Aquí están las fronteras de clase, miren. Aquí están las fronteras de clase. Y si ustedes ven dos fronteras de clase consecutiva, si nosotros le restamos 39.5 menos 32.5, ¿cuánto nos da, compañeros? $39.5 nos da 7. Aquí, fíjense que la diferencia entre estos dos límites de clases reales es 7. Ahora ya aquí la diferencia es 7. Y la diferencia entre estos dos límites inferiores es 7. Y también aquí de los límites superiores también es 7. Todas las diferencias nos dan 7, que es el intervalo. Por eso es que nosotros siempre decimos que el intervalo es la diferencia entre dos límites nominales inferiores consecutivos o la diferencia entre dos fronteras de clase consecutivas, que es 7. Licenciado, perdone, esto de límites reales dijo que no las íbamos a usar en clase.
No escuché muy ¿Cómo bien no? esa parte. A esto sí se utiliza. Se utiliza para calcular ciertas medidas, como por ejemplo la mediana, como por ejemplo la moda con grupos agrupados, con datos agrupados, ahí se utilizan límites reales. Ah, ok. Solo que no comprendí muy bien esta parte, pero no sé si Sí, va. porque no la hemos visto. Ah, ok. Entonces, Pues, ya cuando les comienzo a explicar cuál es la moda, cuál es la mediana, entonces ya vamos a aplicar los límites reales o fronteras de clase. Para ponerlo más fácil, lo vamos a utilizar para calcular ciertas medidas estadísticas. Vamos a quedar aquí con esta explicación para que me comprendan por dónde vamos en este momento. ah, ok. Gracias, licenciado. ¿Estamos, compañeros? Licenciado, perdone, solo tengo una pregunta en cuanto al trabajo que nos dejó ¿Cómo no? el grupo. En el libro menciona que en el cuestionario hay preguntas abiertas y cerradas, pero yo recuerdo que usted dijo que solo utilizáramos preguntas cerradas y en la entrevista usáramos las preguntas abiertas. No sé si estoy mal. Mire, fíjense que lo que les dije fue que en el cuestionario utilizaran principalmente preguntas cerradas. Hay algunas preguntas que diríamos que son necesarias y que no pueden ser cerradas, solo aquellas diríamos que pudieran usar abiertas, pero solo en caso necesario. Ustedes consideran que hay que preguntar, que ellos nos respondan un poquito más amplio, pero tienen que ser pocas, las menos posibles, ¿no? Ah, ok. Keila, Gracias, licenciado. para ver. Utilicen más que todo preguntas cerradas, pero si hubiera necesidad, pueden también poner preguntas abiertas, pero muy pocas. ¿Muy ok, Keila? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Compañeros, les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo día de clase. A ver, Tania, ¿nos quiere preguntar algo? Tania. Disculpe. Sí, es que las entrevistas se pueden hacer a personas externas de la muestra para la obtención de datos para ubicar el contexto. Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, si son los estudiantes, pero qué sé yo, usted encuentra a un abogado que sabe mucho sobre cuestiones de elección, ¿verdad, compañero? Que esté involucrada y que esté muy involucrada, por ejemplo, en el asunto de la elección, que cada día hay nuevas noticias, pueden hacerlo, pueden hacerlo. No vamos a ser tan cuadrados, pero no debiera de ser así, ¿verdad? Pero si ustedes se encuentran a alguien que les puede dar datos importantes, utilícenlos. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muchas gracias. Feliz Pero tarde. para la entrevista, para los cuestionarios no. Para la entrevista sí pueden utilizar. ¿Estamos, Tania? Sí, licenciado. Muchas gracias. Para servirle. Buenazos, me despido de ustedes. Nos vemos el próximo día de clase. Me cuida mucho. Feliz tarde. Feliz tarde.